trocitos de maní. Voy recogiendo las lágrimas que di, sembrando caminos para ti. Voy recogiendo las lágrimas que di, sembrando caminos para ti, sembrando caminos para mí. Y si el tiempo se enfada, seguiré con la sonrisa eterna de mi ser, sembrando caminos para ti, sembrando caminos para mí, sembrando caminos para ti. Con mi saludo fraternal, de nuevo te doy la bienvenida a tu programa, Menú para el Alma. Un programa, como sabes, donde la espiritualidad y el crecimiento personal, tu crecimiento personal, son los grandes pilares, los ejes fundamentales. Hoy tenemos un programa, yo diría que, como todos, especial por una parte, intenso seguramente, y también, ¿por qué no definirlo así? Lleno de esperanza. Sí, porque vamos a hablar con nuestros invitados acerca de la soledad. La soledad plantea muchas y diferentes cuestiones. Hoy vamos a intentar abordar qué es, qué representa, qué transmite y, si no es deseada, cómo podemos salir de esa soledad que nos viene impuesta. Decía el maestro Kipling que para quien se para a escuchar, el mundo está lleno de historias. Y me gustaría, a modo de presentación, como reflexión, compartir con vosotros unas palabras, forman parte de un texto, de un escrito acerca de la soledad. Lo que en un momento determinado, hace algunos años, pensaba y en su gran mayoría sigo sosteniendo. Dice así: soledad, mi eterna amiga, dulce compañera que evoca sentimientos de frescura
y hermosura. Soledad, mi triste, enigmática e inquietante figura espectral que envuelves de melancolía la fragancia de mis días. Soledad, mi soledad, apacible, dulce y cálida señora, que manifiestas con tu presencia la realidad más profunda de mis pensamientos, reflexiones y vivencias. Soledad, mi más encarnizada enemiga, que me arrastras hacia el caos del vacío de las nadas de mi alma. Soledad, mi soledad, que con tu sola presencia llenan los espacios más sublimes de mi existencia. Soledad, mi soledad, para ti, por ti y contigo vivo la realidad más profunda y penetrante de mi existencia. Soledad implica dualidad, recorrido opuesto, vivencia cotidiana, sentimiento y experiencia personal, y como bien diría Víctor Hugo, el infierno está todo en esta palabra, soledad. Caminemos sumergiéndonos en el inmenso bosque de la vida, de nuestra vida, y vivamos la soledad en compañía de todos nuestros amigos y hermanos, la humanidad. Con esta reflexión quería marcar un poco lo que pueden ser unas líneas generales que a todos nos pueden, en un momento determinado, atraer, llevar y también, ¿por qué no decirlo?, complicar. Bien, para todo eso vamos a compartir con nuestros buenos amigos y amigas, son invitadas. Vamos a empezar por Silvia Mastai. Silvia Mastai es tarotista, escritora, comunicadora. Es una mujer que hace breves fechas acaba de publicar un libro sobre el mundo del tarot desde un punto de vista no solamente adivinatorio, sino como recorrido también espiritual. Con Silvia vamos a comentar muchas cosas. También nos acompaña Jesús Morales, ha estado con nosotros en otros programas, en la anterior temporada de Menú para el Alma. Jesús Morales es grafoterapeuta, creador de su propio sistema, el Grafo Diagnóstico, director del Centro de Grafoterapia y Medicinas Energéticas y es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española para la Difusión de la Espiritualidad. Y también, por supuesto, no podía faltar a esta cita habitual en Menú para el Alma nuestro querido productor, fundador y director de libros con Atenea.es, que es Fran Tapia. Con todos ellos vamos a sumergirnos en esta realidad, la soledad. Bienvenidos, compañeros, ¿cómo estáis? Buenas noches. Muy buenas. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches a todos. Encantado de estar con vosotros otra vez. Muy bien. Fran, ya te vemos ahí como comandando todo este gran soporte que no solamente supone Menú para el Alma. Menú para el Alma es un programa dentro de todo ese complejo de comunicación que es Libros con Atenea. Bueno, yo me gustaría preguntaros, que comenzáramos así. La dejaría en el aire. Hablando de la soledad, ¿es un estado, sentimiento o actitud personal? ¿Qué pensáis vosotros? No, es buena pregunta esa. A ver, Jesús, ya te has arrancado. Hombre, para mí la soledad realmente es un sentimiento que se tiene, ¿no? Que genera un estado a veces de inquietud, de intranquilidad, de malestar, pero también a veces es muy satisfactoria, porque es curioso, ¿no? Como la soledad puede ser algo muy dañino y muy destructivo, pero sin embargo, por otro lado, puede ser muy constructiva, porque de alguna manera implicas contigo mismo en tu propia evolución personal, en tu propio crecimiento personal, y a veces eso es un camino que tienes que recorrer en soledad. Que eso no quiere decir que estés totalmente solo, porque muchas veces la peor de las soledades, por lo menos para mí, es la que estás en compañía. Esa es la peor de las soledades, ¿no? La soledad en compañía. Y dices, a ver, estoy en compañía y estoy solo, esto no puede ser.
Y sí que es cierto que últimamente, digo últimamente a nivel social, yo lo veo muchísimo. En la consulta es una cosa que es como un habitual, un habitual. La soledad en compañía, ¿no? La gente está como enfadada, ves a la gente por la calle a su aire, va sola, pero luego parece que está conectada con el mundo, ¿no? A través del móvil o de cualquier otro cacharrito de estos, pero sin embargo es una soledad en la gente. O sea, es como, no sé, un desapego total del entorno, ¿no? Y creo que eso al final es una forma de soledad y bastante dura, ¿eh? Pero bueno, yo inicio por ahí, vosotros seguid lo que queráis. A ver, Silvia o Fran, ¿quién quiere continuar, coger o no coger la estela que nos ha dejado Por Jesús supuesto. Morales? Bueno, pues yo diría que la soledad es una buena compañera. Sí, es verdad, es una actitud, para mí es un sentimiento, es una emoción, pero es también, depende mucho cómo la vivas, la actitud que le pones a la emoción en sí, ¿no? Entonces, pues bueno, como bien ha dicho Jesús, te puedes sentir muy solo cuando estás acompañado y puedes sentirte muy acompañado contigo mismo cuando estás solo, ¿no? Entonces, es una manera de verlo y creo que es una manera de enfoque también, ¿no? De cómo enfocar la soledad es la que es, no ni buena ni mala ni nada, ¿no? Simplemente que como depende cómo tú también la enfoques y cómo la vivas, ¿no? Pues nos trae unas cosas o nos puede abrir otras, ¿no? Ahí sería casi de actitud. Y bueno, ¿qué sostiene nuestro querido sociólogo? También, que es interesante, ¿qué nos puede aportar? Bueno, soledad en sí mismo, como dice la palabra, es la capacidad de estar solo. Y ahí pues hay un mundo de emociones, de sensaciones, de pensamientos que hay que vivir. Y estoy de acuerdo con Jesús en que la soledad puede ser muy, muy negativa. No negativa, a lo mejor sería muy, muy frustrante cuando no estás solo, cuando estás rodeado de personas, porque eso puede ser muy frustrante para cualquier mente y genera emociones muy negativas. Y luego, pues por el otro lado el otro lado de la cara de la moneda puede ser muy adictiva y dejarte solo en todo su esplendor. Y el ser humano no está hecho para estar solo. Estamos diseñados para ser una gran familia, para tener relaciones, que ese es nuestro fundamento y nuestro crecimiento. Y entonces pues tenemos ahí dos mares en los que navegar, diría. Es curioso, es interesante. Hay distintas reflexiones, pueden coincidir, pero seguro que si abrimos, por supuesto, a nuestros buenos amigas y amigos, tenemos esa torre, ese chat, para que nos preguntéis, reflexionéis o Hay nos comentarios. trasladéis. Ya hay comentarios, Fran. Hay Vale, comentarios, sí. La verdad es que muy bien, muy pues agradecido a las personas que están y siempre, hay comentarios y preguntas. siempre agradecemos, siempre es interesante. Iremos pasando, comentando diferentes comentarios. La verdad es que es un mundo apasionante. Es verdad, nosotros podemos decir, habéis comentado, que es dual. O sea, una cosa es cuando es una opción personal y otra cosa cuando no es una opción personal. Pero probablemente la inmensa mayoría de las personas es una de las palabras. Yo he estado hablando mucho a lo largo de esta semana con diferentes personas de condición, todo de tipo distinto de condición social, de sexo, etcétera. Y quizás en estos momentos, para ellos, yo diría que si hubiera tenido que hacer una proyección estadística, aunque no es mi campo, lo reconozco, diría que más del 90 y tantos por ciento, y claro que es una cifra muy alta, hablan con una carga enormemente negativa. Es decir, como si fuera una palabra maldita, ¿no? Y la asocian con tristeza, con dolor, con melancolía, con resignación algunas de estas personas, ¿no? Y no solamente en su propia carne, sino por su propio entorno, ¿no? La soledad también podemos decir que genera, sí, sé que me vas a decir que sí, con toda seguridad, pero ¿cómo podemos transmitir a las personas ese sentido de esperanza,
de que la soledad y en la soledad, en ese estado de encontrarnos solos con nosotros mismos, podemos crecer. ¿Cómo se lo podemos hacer explicar? Si de alguna manera podemos. El que queráis. ¿Quién quieres? Vamos con la señora. Venga, Silvia, que te veo ahí con cara interesante. Estaba buscando las cartas. Sí, estaba buscando por ahí. Estaba pensando que realmente está claro que hay situaciones en las que nos cuesta aceptar o que nos han dejado solos o que la vida se nos presenta como se nos presenta y se nos presentan situaciones y circunstancias que hay que afrontarlas uno, ¿no? Yo siempre, sabes que mi compañera son las cartas y a mí me lo representa mucho el loco esto, ¿no? La figura del loco es aquella persona que viene sola a la vida, ¿no? O sea, lo traen, ¿no? Pero desde el minuto que salimos y desde el momento que vamos a crearnos, ¿no? Yo creo que ya lleva nosotros mismos, ya tenemos un camino que hay que hacerlo en solitario. ¿Vale? Después, es verdad que aparece gente, hay que compartir, porque también forma parte del ser humano, como decía Fran, ¿no? Es algo más. Pero hay momentos en la vida que te encuentras solo y nadie puede hacer tu trabajo por ti. Trabajo interno, me estoy refiriendo, ¿no? Por mucho que te cuenten, por mucho que te expliquen, por mucho... Es algo que hay que vivirlo y hay que... pues eso, experimentarlo, madurarlo, llorarlo, pensarlo, reflexionarlo, y ahí está el tiempo que nos da la soledad, ¿no? Este tiempo que nos da la soledad, pues para reconectarnos con nosotros mismos y poder expandir hacia afuera. Por eso yo siempre lo enfoco así, ¿no? En que el camino cada uno hacemos el nuestro propio, pero esos momentos de soledad son buenos para poder saber estar contigo y después compartirlo con todos los demás que, evidentemente, un extremo u otro, pues... Otro están. Claro. Una pregunta, Silvia, por favor. Dime. Si no se me va. ¿Hay alguna carta específica dentro de los arcanos mayores del tarot que se pueda identificar con la soledad? ¿Que tú identificarías con la soledad? Bueno, con el tiempo, es que claro, si te das cuenta, todos los arcanos están, bueno, casi todos están solos, ¿no? Los arcanos mayores, ¿vale? Quitado del que hay dos figuras en el diablo y en la emperatriz, los demás, ahí en la emperatriz, perdón, y en los enamorados. Los enamorados, los amantes. Claro, pero si te fijas, el loco anda solo, el mago es una figura que está sola, la emperatriz, o sea, la sacerdotisa, el emperador, todos. Entonces, todos están solos porque realmente hay etapas trascendentales en nuestra vida que es lo que te digo, hacemos ese camino en solitario, aunque estemos rodeados de gente. Es un camino que hay que trabajarse uno. Entonces, como tiempo de reflexión, de tiempo de estar para adentro, a mí las épocas de soledad me la refleja mucho el ermitaño. El ermitaño, claro, exactamente. Pensaba que quizás sería. Jesús, aparte de hacer tu reflexión, sí me gustaría también que indicaras, por tu experiencia profesional, son muchos años, en los últimos tiempos muy intensamente sigues trabajando, desde que nos conocemos, ya trabajabas antes, el Centro de Grafoterapia lleva ya más de 4 décadas operativo. Hay muchas personas que tú detectas, aparte de lo que te digan por otro tipo de circunstancias, patologías, donde aparece la soledad también reflejada en la escritura. Por cierto, tú que acabas de sacar un libro sobre firmas, ahora mismo, publicado por Libros con Atenea. Sí, oye, ahí está la venta, ¿eh? Muy bien. Bueno. Muy pronto vas a hacer la presentación, además. Sí, espero que sí, vamos. Al final sí que le he dejado un poco por cuestiones personales, pero bueno, sí, que haremos la presentación, espero que en breve. Pues, más pronto que tarde. Realmente, sí. Más pronto que tarde, sí, Frank. Perdona, que es que ando súper liado, ya lo sabes, pero bueno, eso queda ahí pendiente.
Pues, a ver, yo sí que es una cosa que veo bastante, ¿vale? Y sí creo que es una queja bastante generalizada. Se ve perfectamente en una serie de trazos, ¿no? En una serie de movimientos determinados en unos lugares del papel. Y sí que es como una queja bastante habitual, tanto por hombres como por mujeres. Más por mujeres que por hombres, también es cierto. Bueno, también es que vienen mujeres que hombres a la consulta. Eso como matiz, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, que el porcentaje es muchísimo más. Entonces, esa necesidad de vivir en compañía, sí que es verdad que cuando una persona, por ejemplo, pues con las separaciones, con los divorcios, todo eso, de repente hay un proceso de soledad extraño para Sí. la persona que se queda sola, bueno, para las personas que se quedan solas, por supuesto. Y ahí hay como de jaleo, ¿no? O sea, la persona entra en una especie de como de crisis de identidad porque de repente quiere comerse el mundo, quiere salir, quiere hacer, quiere no sé qué. La suele liar bastante y no ese es el camino. Porque de repente, claro, a lo mejor cuando hay un divorcio o una separación, realmente es porque ha habido mucho tiempo de soledad en compañía, que es un poco lo que hablaba antes, ¿no? Y evidentemente de repente te sientes solo, pero ya no en compañía. Entonces ya entras en fase de locura, ya es la locura a un grado supino, ¿no? Evidentemente eso no funciona mucho tiempo, porque eso es algo como para tapar, digamos, problemas, errores, conflictos, dolor. De alguna forma es una forma de tapar el dolor, pero no se llega a ningún sitio, porque realmente yo lo que veo cuando pasan esas cosas dentro de la consulta es que la persona necesita estar con alguien. Mucha gente te dice, no, porque ahora me lo estoy pasando bomba, porque ahora, bueno, estoy haciendo tonterías varias, no voy Sí. a especificar, yo creo que ya todos somos adultos y sabemos por dónde vamos. Corramos un tupido velo. Ahí. Pero realmente no te lleva a ningún sitio, porque realmente lo que ves es que la persona necesita esa compañía, ese acoplamiento con otra persona, porque como decía Fran, no es bueno que el hombre esté solo, en general, ¿no? Y por supuesto, es que es cierto, o sea, al final en compañía se hacen las cosas mucho mejor. Por supuesto que esos momentos de soledad y de reflexión, que los tenemos cada día. O sea, yo, por ejemplo, hablo en primera persona. Yo a la hora de investigar me encanta estar solo. O sea, no puedo estar Claro. acompañado. O sea, es algo que me supera, porque no me concentro. O sea, necesito esa soledad y ahí es donde me vienen esa lluvia de ideas, esa lluvia de información, que yo luego lo plasmo en los libros que suelo escribir, ¿no? Pero simplemente porque necesito ese tiempo. Pero a mí me encanta estar en compañía, o sea, porque para mí es una cosa que es como imprescindible. O sea, tener a alguien a tu lado con quien compartir me parece lo más maravilloso del mundo, porque la soledad por obligación impuesta no es sana. Yo ya digo, la gente que viene a la consulta que Aquí ya hay muchos matices también, ¿no? Ya, sí, Hay muchos fijaros, matices porque, claro, fijaros, me vais a permitir, depende. antes de que Fran nos haga nuestra reflexión, pues saludar, por ejemplo, a Santiago San Román, que también nos reflexiona, nos ha puesto en el chat, aparte de darnos las buenas noches, le acaba de poner Fran, habla de eso, ¿no? Es tiempo con nosotros mismos, ¿no? De ese tiempo que podíamos hablar. Y luego también Ada Colomer, que le mandamos un cordial saludo, también nos dice, la soledad no deseada es la que nos causa dolor emocional, ¿no? De eso es lo que estamos hablando, ¿verdad, Fran? También de toda esta realidad. Sí, yo retomando tu pregunta, también creo que la soledad está estereotipada y se asocia mucho a la depresión. Y la soledad no tiene por qué ser depresión, ¿no? O sea, aparte de que tengamos que estar juntos, saludarnos, como nos hace Ada, y compartir momentos, también hay que tener espacio privado, ¿no? Porque también hay muchas dependencias, ¿no? Tú no puedes depender de otra persona para quererte o para no quererte, o para hacer o para deshacer. Y ahí en esa fina armonía es donde entra la soledad, ¿no? Y pienso que da miedo, mucha gente se nos educa en que dé un poco de miedo, ¿no? En que no sepas qué hacer, ¿no? Y se asocia a esos términos tan malos o tan negativos como puede ser la vulnerabilidad o la depresión. Y bueno, sí, la soledad, hay momentos que, como decía Ada, que no deseada es dolor, ¿no? Pero deseada, consentida y dándole consentido a esa soledad, como decía Jesús, oye, pues yo necesito mi momento para leer,
Yo, por ejemplo, no puedo leer en el metro. En el metro necesito mirar a las caras de la gente y ver qué pasa ahí, ¿no? E inventarme historias, pero soy incapaz de concentrarme y de tener un momento íntimo en el metro. O, por ejemplo, la hora de la investigación o la hora del trabajo, pues hay cosas que necesitas tus momentos y está bien recibirlos y tenerlos y darles sentido a tus momentos. Pero hay otros en los que, amigo, sal de tu soledad para estar con más personas, para sentir otras sensaciones, ¿no? Ujú. También para sorprenderte, porque dentro de tu soledad hay también una sensación de control muy, muy, muy grande, ¿no? De todo está bajo mi dominio y hago lo que quiero, ¿no? Y cuando estás con otras personas, pues es más fácil sorprenderse por las conversaciones, por las risas o por las sensaciones que se desprenden en esos momentos. Ujú. Claro, es que Fijaros. hablamos de... Ay, perdón. Es que No, no, hablamos Silvia, sí. de diferentes soledades, ¿no? Y no es lo mismo, por ejemplo, si ya, estás en una soledad impuesta de que se han ido y ahí te has quedado, ¿no? Como un búho, pues entonces hay que plantearse si era mejor esa soledad acompañada de mentira, ¿no? O es mejor estar pasando esta etapa de soledad que al final te dará tu libertad, ¿no? Para poder acompañarte de otra manera, ¿no? Entonces, hay que trabajar cada soledad a lo que lleva, ¿no? Y a lo que se nos presenta en el momento que estamos, ¿no? No todas las soledades son iguales. Los duelos son una cosa, cuando son pérdidas o rupturas de pareja, pues son otras, o rupturas de hijos son otras, o, ¿no? Cada soledad es un mundo. Por eso Sí, digo que es Sí, es dependiendo fijaros, de las... es es diferente, curioso ¿verdad, Jesús? porque Sí. muchas veces la soledad, yo lo he visto un poco por mi trabajo, ¿no? ¿Cómo puede llegar no solamente lo que hablamos antes de dolor, el dolor puede llegar a ser físico. O sea, hay veces que una persona que entra en esa fase de soledad por separaciones, por lo del síndrome del nido vacío, que es también una situación de soledad muy Totalmente. potente para muchas Ujú. personas. Y yo he visto verdaderas patologías a unos niveles sorprendentes simplemente por quedarse, pues eso, con el síndrome, o sea, con el síndrome del nido vacío. Y de repente unas patologías tremendas, si es una llamada de atención, de repente, eh, pues eso, la persona que vive esa situación no encaja, que de repente ya no puede hacer su función de padre o de madre y entra en crisis. Y crisis a veces con unas patologías significativas a nivel coronario, a nivel nervioso e inclusive a nivel neurológico. O sea, enfermedades complicadas, ¿eh? Complicadas y gordas. Dolor, sí, dolor crónico, fibromialgias y cosas de estas. Exactamente. Esas enfermedades que a veces la medicina a nivel convencional le cuesta trabajo, digamos, poner soluciones, porque Ponerle claro, nombre, tienen un componente emocional tan sumamente alto y no se totalmente. suele investigar. Es Sí. más, esto es lo que hay, este es el dolor físico, pues te da la pastilla de turno para quitar el dolor físico. Claro, Totalmente. porque así pastillas para el alma, de momento, tenemos No que hacer parece alguna, que haya. Miguelito. Tenemos que Sí, hacer sí, sí. alguna. Alguna pastilla para el Así. alma. Fijaros, Sí. vamos a ahondar en esta realidad, es muy importante. Ya que estamos marcando todo el terreno, ¿cómo podemos ayudar a superar, a vencer esa soledad no deseada que genera patología? ¿Cómo podemos ayudar? Ya sé que cada persona es un mundo, pero ¿cómo podemos, si tuviéramos que plasmar un poco un esquema, cómo podemos ayudar a esa persona a que salga adelante, a que no se quede anclada en miedo, en angustia, en ansiedad, en depresión, en dolor? ¿Cómo ayudarla? ¿Cómo creéis que podemos afrontarlo? Vaya Hombre, preguntitas haces, Fede, de verdad. Es que, claro, lo estáis marcando muy bien todo. Tengo calor yo. claro. Hombre, yo en ese sentido, y no quiero meterme así continuamente, pero sí que es cierto que en lo que decía, en la consulta es un tema bastante habitual, entonces con la grafoterapia se solucionan esos problemas, porque de repente das una herramienta muy potente que lo que hace es que la persona se dé cuenta de cómo disfrutar de esa soledad para, como decías tú, Fran, porque lo necesitas, tienes tus momentos, tienes tus situaciones, tienes que estar viviendo
esos momentos para disfrutarlo, pero disfrutándolo, porque si no, Claro. te empiezas a amargar y entras en un problema de depresión, inclusive de ansiedad, con todas las consecuencias que conlleva. Pero generalmente yo lo que enseño a la persona es a cambiar esa estructura de comportamiento, inclusive ayudarle a que vuelva otra vez a tener compañía o que se pueda hacer por volver a tener a alguien. Hombre, quiero decir, me refiero más a una pareja, por supuesto, porque, hombre, volver a tener hijos o volver a llevarlos al nido, casi que no. Dejémoslo ahí. No, no sé si es peor el remedio que la enfermedad. Por eso. No, pero hombre, más un poco la compañía de la pareja, ¿no? Sí. Más esa referencia. Porque sí que es verdad que cuando la persona cambia esa estructura y se da cuenta que es una cosa que que es más fácil de lo que parece, que no entra en esas fases complicadas, ¿no? Porque de hecho sabemos todos que hay 1000 aplicaciones para buscar pareja, por ejemplo, ¿no? O algo Para así, hacer ¿no? planes, o para hacer O- planes, o para grupos de deporte, o para voluntariado de ONG, o sea, tienes millones de posibilidades. Claro, pero tú No fíjate solo hay que ahí, buscar citas. quiero no, decir. bueno, por supuesto no, pero que me refiero que al final resulta que el ser humano va buscando la posibilidad de estar con gente, en cualquier sistema, por supuesto, de deportes o cualquier otra cosa, ¿no? Aficiones y demás, pero siempre necesita la compañía de alguien o de grupos, porque sí que es cierto que necesitamos un poco Ujú. sentirnos con más gente con la que compartir nuestros conocimientos, Cierto. nuestra sabiduría, nuestro trabajo, nuestras alegrías, nuestras tristezas, necesitamos esa compañía. Y por lo tanto, siempre buscar gente afín, por supuesto, ¿no? Si no, Mm, es aburrido. Por eso digo, la soledad es buena hasta cierto punto. Hasta cierto punto. ¿Qué Pero opinan es Fran y necesaria Silvia? para hacer tu propio trabajo. Bueno, sí, yo yo, estoy de acuerdo. O tú o yo. no, Silvia. Fran, Los que queráis. si es que, Venga, Venga, voy Fran, que yo. te has Dime, arrancado. venga, Yo diría que, a ver, si tienes una sensación de soledad no buscada o síntomas de depresión o algo por el estilo y te sientes agobiado, ve a buscar a un profesional porque te va a ayudar, ¿no? Ya puede ser Jesús, que sé que es un gran profesional y tiene su metodología, pero tiene que haber alguien que te facilite el proceso de saber cómo he llegado yo a este punto y qué quiero hacer, ¿no? Hacer ese trabajo interno. Entonces lo mejor siempre va a ser un profesional, porque hay gente que está sumamente aislada, que tú como buen amigo le podrías decir, oye, pues vente a jugar al fútbol, o vente a hacer esto, o vente a tomar unas cervezas, o vente a hacer la actividad social que quieras hacer, porque a lo mejor no está preparado en esa parte del camino. Pero es una persona, un facilitador de procesos humanos, un psicoterapeuta, un terapeuta, de las diversas técnicas y metodologías que hay para el autodescubrimiento humano, que vayan a ello. Yo diría eso. Y luego, por otro lado, el tema que estaba saliendo, me ha venido una canción de Joaquín Sabina, ¿no? De que si lo que quieres es vivir 100 años, que se llama la canción Pastillas para no soñar, que me ha hecho muchas gracias, eso de pastillas para el alma, que no es que decía que si tu relación está mal, que si llega un punto en que la televisión no rellena ni ese silencio. Y ahí hay un drama, ahí hay una sensación de abandono, de no relación. Y es importante buscar a personas que te faciliten la apertura. Apertura de decir lo que sientes, lo que vives y lo que es. Para no llegar a puntos de soledad no buscada, ¿no? No de la soledad buscada que puede ser adictiva, que esa era la otra cara de la moneda que tenemos esta noche, ¿no? Sino de la que no es buscada, de la que la rutina, el no expresarte, el guardarte las cosas dentro y acumularlas, no, y las rutinas diarias de estar todos los días a hacer lo mismo, ¿no? Y no expresarte, que te lleven a ese punto, darle la vuelta a la tortilla con alguien que te dé la mano y te ayude a esa expresión de lo que sientes y de lo que vives para romper las rutinas, para Silvia, desencallar el barco. desencallando ese barco, Silvia. Vamos allá. bueno, Te lo pues dejo. yo creo Te la dejo, que Fran, ahí.
lo mejor que podemos hacer cuando estamos solos, ya hablo por experiencia, ¿no? Hay muchos, yo te digo, muchos momentos de soledad y son diferentes tipos, pero sí te das cuenta que uno tiene que hacer comunión con esta soledad, que esos momentos que nos ponen las cuerdas, nos aprietan las cuerdas y nos dejan solos y nos dejan desamparados ante qué hago, cómo lo hago, por qué me siento así, por qué no tengo ganas de estar con gente, por qué, ¿no? Es un momento, yo creo que en cada uno lo vive de una manera, pero sí que es verdad que es el momento de mirar hacia adentro, ¿no? Y yo creo que la mejor manera de comunicarnos después con los demás es teniendo esa comunicación con uno mismo. Cuando nos encerramos en la soledad y no salimos, es porque o no nos expresamos, es porque todo aquello que tenemos a decir o la gente de alrededor ya sabemos que no, o damos por sentado, ¿no? De que no nos podemos mostrar, o hay tantos factores y tantas cosas que influyen en el sentirse uno solo, que yo creo que lo principal es tener buena comunicación contigo mismo. Decirte las cosas, aunque no te gusten, ¿no? Pero bueno, esto viene después. Primero las que te gustan, quieres. Es uno mismo. Cuando estás solo y tocas el fondo, o te levantas o te quedas allí, ¿no? Y yo creo que es la fuerza principal es tener ese punto de decir, bueno, venga, ahora estoy aquí, voy a descansar, me apetece llorar, lloro, pero sé que mañana haré lo siguiente, lo que toca o haré un pequeño paso a hacer algo que me gusta, ¿no? Depende de la soledad que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, y lo que te permita también, ¿no? Lo que te permita. Yo, pues, lo que te permita, sí. Pero no ser... Fíjate que te quedarás solo de pequeños, ¿no? Tenemos la soledad como algo, te quedarás solo, te no sé cuántos. Es que no es malo estar solo. Aunque te lo impongan, a veces te lo imponen y al final dices, menos mal, ¿no? Porque Sí. salió algo mejor, ¿no? Sí, a veces sale lo mejor. Bueno, mandamos un cordial saludo también a Agustín Roy Juan, que nos manda saludos hace un ratito. Luego pasaremos a comentar, pero un par de temas que estamos ahí. Sí, pero no, eso es muy interesante, ¿verdad, Fran? Pero no me quiero, en este momento, tengo una pregunta que es doble, que puede ser una reflexión para mis buenos amigos y amigas que nos acompañan esta noche, ¿no? Y es, por una parte, decía el filósofo Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza, pero también, por otra, el filósofo inglés Hobbes decía que el hombre es un lobo para el hombre. ¿Qué es realmente el hombre? Os lo pregunto. Depende de momentos. Muy bien, Jesús. No soy yo en mi circunstancia, que diría. Por supuesto. Hombre, sí que es cierto que el ser humano tiene un componente autodestructivo bastante potente. Porque realmente, yo una cosa además que me llama la atención, ¿no? Estamos en pleno siglo XXI, en una época de la historia súper evolucionada, súper moderna, todo lo que queramos poner. Y sin embargo, hay un concepto de soledad amplísimo. Tenemos todas las redes a nuestra disposición. Y sin embargo, es esa, digamos, esa forma de incomunicación social, real, personal, me refiero desde el punto de vista personal. Y, por supuesto, esa forma de autodestrucción, ¿no? Cómo estamos acabando con los recursos naturales, pero además a una velocidad tremenda. O sea, esto es algo que nos lo estamos tomando un poco a coña marinera, pero sí que es cierto que ahora mismo, pues no sé, situaciones tan puntuales como quiero comprarme un coche y llegas a la casa de coches, da igual la marca, y te dicen, pues no te podemos servir el coche porque no tenemos microprocesadores, porque los chinos, y digo los chinos, y no me quiero meter con nadie, pues no nos lo dan. Y no se están fabricando, no se están construyendo, y entonces no podemos vender coches. Por ejemplo, ¿no? Quiere decir, estamos acabando con recursos, estamos de alguna forma haciendo todo un trabajo para
que todo dependa de ciertas personas, que no sea algo tan social, que no sea algo tan grupal, y al final es un mundo como de soledad, o sea, masivo, pero como de soledad, porque resulta que tú no puedes hacer nada para hacer una serie de cosas que parecen que no tienen mayor importancia, pero sí que la tienen. O sea, lo que pasa es que, bueno, a veces los medios de información o de comunicación, pues, no sé, parece que te están acompañando, pero te están generando, yo creo que una forma de soledad, porque al final te sientes un poco solo. Y dices, ¿pero esto qué es? ¿Qué está pasando en este planeta? ¿Se nos está yendo la cabeza o qué? ¿Cómo funciona esto? Por todas las cosas que estamos viendo, ¿no? No hay unión, a lo mejor ya no hay tanta unión. No sé, a lo mejor es una crítica que quiero hacer a nivel global o inclusive social o política, pero sí que de alguna forma como que la gente no se queja por nada. O sea, en general no hay una queja. O sea, todo está bien. A mí la frase que más me alucina es eso de, bueno, es que lo que hay. ¿Cómo que es lo que hay? ¿Cómo que es lo que hay, no? Sí, se escucha se mucho, es revelan, lo ¿no? que hay. Sí, Claro, es como, estamos solos, por lo tanto es lo que hay. Claro. Como yo solo no puedo hacer nada, es lo que hay. Y dices, bueno, Claro. ¿esto qué La es? falta de comunicación, volvemos a la comunicación, ¿no? Claro, Cuando al tú final es sabes lo que esa quieres, soledad, ¿no? sí, y lo comunicas a los demás, vas haciendo grupos, ¿no? Pero si no te sientes solo, porque no puedes compartir nada. Estaba leyendo un comentario de la espectadora, ¿no? De Ada, decía, las personas mayores es difícil, Sí, ¿no? Pero es que... exacto. Iba a comentarlo totalmente. ahora, sí, es muy interesante. Pues estando en la residencia de ancianos o en cualquier sitio donde viven así, no que viven allí, claro, allí se ve otro tipo de soledad. Es otra muy distinta. No es lo mismo el niño que se queda solo en el patio que, ¿no? que una persona mayor que se ha quedado sola en el baño, por ejemplo. Es decirte algo, ¿no? Entonces, y solo referente a me quedo solo aquí, en casa ya no estoy en mi casa, ¿no? Toda esta serie de cosas bueno, que la gente que hemos trabajado o que hemos estado ahí, pues sí, es verdad que se acompaña muchas veces a ese tipo de soledad. Aún es una soledad que estás solo y te vas hasta la muerte, ¿no? Y estás solo. Sí, Entonces es otra línea. otra Otra forma de cosa. soledad, claro. Sí. Como tú De esta decías, forma. hay gente mayor que cuando, por ejemplo, fallece su pareja, fallece en muy poco tiempo porque se queda solo o sola y no aguanta esa presión de esa soledad. Y entonces prefiere morirse y no estar solo. O como tú decías, en las residencias de mayores tenemos la experiencia del año pasado. O sea, yo creo, bajo mi punto de vista, ¿vale? Personal, que hubo más fallecimientos de personas mayores por soledad que por el COVID. ¿Vale? Porque creo que es algo tan potente, tan poderoso en un momento determinado, que la persona se moría de tristeza por soledad, porque no podían entrar a atenderles, a ayudarles, a no sé qué, un montón de cosas, y esa persona estaba completamente sola en una habitación de 2x2 o 3x3, un día, otro día, otro día, un mes, otro mes. Eso acaba con cualquier persona. Porque yo entiendo que cuando tú, por ejemplo, estás, bueno, no sé, es decir, estás en la cárcel, no sé, no lo he probado, no lo he probado, de momento no lo he probado. También Pero tendrán estás en sus la ratos cárcel, de soledad. sabes que estás ahí por una situación, ¿no? Que has provocado tú, de alguna determinada manera, y yo entiendo que tampoco se está en soledad. Pero cuando estás en un sitio donde te han dejado ahí abandonado, de alguna forma, y solamente, pues como a un pajarito, te echan de comer y de beber, y un poco más, y dices, pues qué bien me lo estoy pasando aquí. Por eso digo que esa forma de soledad a nivel de los Sí, geriátricos sí que se ve. sí. Se ve Viene, ahora mismo, ¿eh? No hablo ya del COVID. Esto, no, en hace general. estamos hablando de que esto es Sí. una cosa muy habitual, ¿eh? De hecho, Pero yo Ada Colombero lo plantea, ¿verdad, Fran? Sí. Pero no quiero que os vayáis por los cerros de Úbeda, porque todavía no sé si me habéis respondido. Bueno, Jesús ha dicho yo que ahí es donde depende. quería hilarlo. Yo Silvia ahí no ha quería ido, pero hilarlo. Fran sí, ¿verdad? ¿A qué vas a Baello, Hombre, Fran? ese Muy es el bien, dilema muy bien. sociológico, ¿no? Que la Sí. paradoja, ¿no? Que si el gato está vivo, está muerto, ¿no? ¿Qué pasa si levantó la caja? El famoso gato, ¿no? De Rodríguez. Es de Schrödinger, ¿no? Yo creo que el ser humano es un ser social y se alimenta de lo bueno y de lo malo.
y el ser humano es contradictorio en sí mismo, no pasa nada. Si es que somos así de contradictorios, esa es nuestra magia. Pero uniendo lo que decía de la soledad de los niños pequeños con la soledad de los niños mayores, es un problema de educación y de sociedad. Este viernes, bueno, esta semana que ha sido el primer seminario de centroamericano de lectura, escritura y oralidad en la universidad. Bueno, he dirigido varias mesas redondas, una de ellas fue con los estudiantes, porque ya sabéis lo que me gusta, darle la voz a los estudiantes y esto. Y todos, yo les hice una pregunta, ¿qué haríais si fuerais el rector de la universidad? Y todos dijeron, hacer unidades de salud mental, para profesores, para alumnos. Porque si no nos reconocemos a nosotros mismos esa comunicación, ¿no? Que la clave de la comunicación no es tanto lo que digo, sino lo que soy capaz de llegar al otro, ¿no? Y a veces con nosotros mismos no nos comunicamos bien porque no somos capaces de llegarnos a nosotros mismos. Y si no le damos la vuelta a la tortilla y desde la educación, desde que somos pequeñitos, si no invertimos en escuelas de padres, vamos a ver más problemas en residencia. Y, por ejemplo, mi abuelo fue a la residencia cuando ya no podíamos cuidarle más en casa porque llega un punto en que la vida se convierte en inevitable. O sea, no puedes hacer mucho más. Ya todo lo que has hecho, todo hay que dar lo mejor. Pero se llegan a acuerdos en familia porque hay que cooperar para cuidar de los mayores y eso van en los valores que tiene la familia, en las relaciones que se generan. Y tenemos que invertir mucho en eso, porque si no vamos a seguir siendo lobos para nosotros mismos. Mira que yo me he pedido orgulloso lobo y orgulloso de esta manada que soy, pero tengo que pertenecer a la manada sabiendo lo que tengo que dar, ¿no? Y lo que quiero dar. No en esta locura de sociedad, que también estoy muy de acuerdo con Jesús, en que las noticias pues te agitan la coctelera emocional, te cuentan una violación, luego un volcán, luego que si los niños se pegan en el colegio, luego que se han estado borrachada de fin de semana. Saltos. Y dices, oye, en algún momento ha pasado algo bueno, por favor. O sea, no pasa nada bueno en el planeta, ¿no? Y la gente se psicotiza, se preocupa y pierde esa percepción de qué estoy haciendo yo por los demás y de preocuparse de "Joder, ¿qué hago yo ahora, no? Y cómo me enfrento yo a esta situación". Y a veces lo más cómodo es abrigarse a uno mismo y se acabó la película porque es lo que hay, ¿no? Y esto funciona así y cómo vas a cambiar las cosas, ¿no? Que también es otra... Si la cosa funciona, déjalo, ¿sabes? Entonces hay que invertir mucho en educación y sobre todo en educación mental y en salud mental y dar lo mejor, porque ahí vamos a descubrir el perdón, vamos a descubrir lo catastróficos que somos a veces los seres humanos y salir de esa situación de Lucifer para dar un poco más de luz. La verdad es que es un mundo apasionante y lo dejaba de alguna manera, lo comentaba Ada Colomer, lo que nos hablaba de la solidaridad, hablaba de las residencias que vosotros habéis cogido. Fran ha puesto el tema en un punto que yo quería también haber abordado, ya lo has tocado. Es muy importante el tema de la educación social, educación en sociedad. Vivimos en sociedad y como tal tenemos que educarnos, ¿no? Pero todo el campo yo la llamo salud emocional, es fundamental, pensamiento, emoción, sentimiento, es el eje real de nuestra vida, no se nos forma. Mucha matemática, mucha física, mucha literatura, mucha lengua, mucha tecnología, pero realmente nadie enseña en las escuelas, nadie ayuda a que respiren, a que mediten, a que tengan saneada su sistema emocional. Y eso es fundamental porque no podemos llegar luego de adultos con el nivel de estrés, de conflictos, de preocupaciones, no sabemos cómo manejarlos. Y es verdad, lo indicaba Fran, recogiendo tanto a Jesús como a Silvia, claro que hay profesionales cuya misión es pues, ayudar a encauzar, corregir, transformar esas situaciones. Pero es verdad que todos deberíamos de participar más de la responsabilidad nuestra también de mejorar y cuando aparece la patología hay que tratarla, evidentemente ya por profesionales. Pero la educación es fundamental y así, yo creo que lo ha dejado muy claro Fran, evitaríamos muchos conflictos con el mundo que al fin y al cabo
es difícil que las personas que somos adultos, es seguro, no es difícil, no vamos a volver a ser niños. Pero sí, si todo sigue su cauce, sí seremos mayores, seremos ancianos, evidentemente. Entonces, aunque sea por sentido común, todos deberíamos de mimar, de tratar esos aspectos, que son los más alejados. Lo indicaba Jesús con claridad. Claro, si a las personas, sobre todo las personas que se sienten más indefensas, los aíslas, prácticamente se produce una desconexión vital esencial, fundamental. Y es verdad, yo por eso formulaba un poco, ¿no? Yo creo que nada del humano me es ajeno, que somos una gran familia, la familia humana, y por eso comparto la opinión de la educación, y si cabe todavía más en tiempos, a lo mejor, de crisis. ¿Vosotros pensáis que las crisis son maravillosas oportunidades de crecimiento, de expansión, de transformación? Sí, Bueno, son oportunidades para darle la vuelta a Cuando la tortilla. llegan dices, no, pero, Sí, pero sí, después dices, bueno, venga, ya que estás aquí, ¿no? Voy a ver qué pasa. No, pero es que no llegas a un momento de crisis pero he tenido tiempo de sin todo haberlo también. pasado. Que no llegas a una crisis, por ejemplo, a la pandemia hemos llegado, pues bueno, de aquella manera. Pero la educación estaba viviendo un momento de crisis ya desde hace muchísimos años, o el sistema sanitario que estaba saturado desde hace muchos años. Y es una magnífica oportunidad para darle la vuelta a la tortilla y decir, oye, ¿qué problemas tenemos? Y enfrentarse a esos retos. Porque, como se suele decir, es coger el toro por los cuernos, ¿no? Y las crisis te llevan a coger el toro por los cuernos, a llegar a ese punto límite y decir, hasta aquí podemos llegar. O afronto el reto o me voy a hundir más. Y hay que afrontarlos con determinación, ilusión y dando lo mejor. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Yo en eso estoy de acuerdo contigo, pero es un poco lo que decía antes, ¿no? Con la frase esa de esto es lo que hay, que dice, hemos entrado en una dinámica social donde realmente la gente no se une. O sea, yo me acuerdo, supongo que vosotros, bueno, tú, Fran, no, pero tú, Federico, por aquí. Yo he vivido la experiencia de la universidad de, bueno, pues enfrentarnos a decir, A los nos grises. quejábamos cuando algo no queríamos, cuando algo no nos gustaba. No somos tan antiguos, Fran. Los números espectaculares. Había una queja social importante y a veces, muchas veces se nos hacía caso y cambiaban estructuras a nivel de enseñanza, ¿no? O lo intentábamos, por lo menos. Claro, pero ahora, sin embargo, realmente eso no pasa de esa manera. O sea, es como, bueno, aparte de que aunque pase, tampoco hace ni un pajolero caso, o sea, que para el caso es lo mismo. Pero bueno, a lo que No, voy sí, es sí, que estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ¿para qué me voy a quejar si total? Además, si me muevo, no salgo en la foto, ¿no? Entonces, es como, si yo me quejo, no sé qué, no sé cuánto, en una empresa de algo y tal, o en el sitio que sea, pues a lo mejor me busca o que me despidan, o me marginan, o cosas así. Entonces, el miedo Claro. a no vivir en sociedad o tener mermados tu bolsillo, de alguna forma, ¿no? Porque, hombre, esto está muy bien montado, o sea, está muy bien montado. Sí. Desde que eres pequeñito te educan de una forma determinada, ¿no? Desde lo que hablabas tú antes. Ya de pequeño te dicen, como te portes más, te encierro en la habitación solo. Ya para cojonar, vamos, ya empezamos con la soledad. Ya es como, Dios. Ya empezamos. Y esa es impuesta, sí o sí. Ahí está, es que ahí está. Y luego, ya cuando empieza estás como a solo, aterrorizarte, ¿no? Dentro de, digamos, de la infancia, ¿no? Luego vas creciendo y siempre, pues eso, los castigos un poco que tienen que ver con la soledad. Por supuesto que la educación, como decías tú, Federico, se dedica pues un poco a las enseñanzas de las materias consideradas científicas. Que dices tú, sí, estupendo, maravilloso y tal, pero resulta que el 95% de lo que existe se llama materia oscura, por lo tanto no se conoce. Eso lo dice la física, no lo digo yo, lo dice la física, ¿eh? Es un apartado de la física. Entonces resulta que hay un 95% de cosas que no se conocen, pero no se valoran. Y no, esto no se conoce, pero esto no vale para nada. Solo vale ese 5% que es la ciencia. Dice. No sé, yo he hablado con muchos científicos y todavía hoy por hoy ninguno me ha demostrado que es un científico. De verdad. ¿Vale? Y no me quiero meter con nadie, ¿no? O sea, simplemente estoy haciendo una reflexión en alto, ¿no? Quiero decir, al final se enseña, pues eso, a sumar, a restar, a multiplicar y otra serie de cosas
que está muy bien, oye, que las necesitamos para el día a día, porque sí que es cierto que las utilizamos, pero lo que tú decías, y trabajar nuestro espíritu, trabajar nuestro alma, trabajar lo más profundo de ti mismo para reconocerte y conocerte y saber un poco cómo manejar tu vida y no entrar en esas fases, porque entonces sí que haces reflexiones. Las reflexiones son importantes, porque de hecho los descubrimientos se llegan por reflexión, por algo creativo, por algo que no está en ningún sitio. En la materia oscura, Exacto. sí, está en la materia oscura. Y de repente hay alguien que lo saca de ahí y lo pone al servicio de los demás, ¿no? Sí. Sí, sí, al igual que cuando Newton se dio cuenta que la luz no era blanca, sino que estaba llena de colores en plena pandemia, ¿no? Que hizo un poco de reflexión, claro, y él dijo, no, la luz no es blanca, amigos, la luz tiene llena de colores. Estoy totalmente de acuerdo en que, bueno, aparte de que culturalmente la sociedad vive una crisis muy severa, porque no se sacan nuevos productos, se están sacando las mismas películas que hace 5 años, versionadas, libros nuevos, pues bueno, el Grupo Planeta les han troleado, o sea, les han hecho ese troleado, quiero decir que se la han liado, que se la han jugado, les han gastado una broma muy severa, porque lo que es la élite está muy perdida y la gente ha perdido referentes. Y en un momento muy complicado, sobre todo desde los atentados del 11 de septiembre y la crisis de deuda. Parece que vivimos el siglo del miedo, ¿no? No el siglo de la oportunidad, por más que nos lo vendan. Y yo por eso insisto en que la educación, pero no solo a los niños, porque si un padre no va a la escuela, seguimos estando en las mismas. Si una madre no va a la escuela. Yo cuando trabajaba de integrador social, ay, Fran, ¿por qué mi hijo llora? Es que tu hijo va a llorar porque tiene unas necesidades y su manera de expresar. Es que no le entiendo, es que no quiero tener hijos. La gestión de tener un hijo es muy severa. O sea, el primer año es una santa locura, porque no sabes qué quieren, ni por dónde vienen, ni por dónde va. Habrá que ayudar a esas personas, ¿no? Porque si ellas están sanas, mejor van a educar a sus hijos. Si es que es una rueda que tenemos que hacer que circule bien. Y parece que vivimos el siglo del cambio, pero la educación sigue siendo la misma. Sigue siendo una educación del siglo XIX. Y además, si ya te quitan las humanidades, te quitan la literatura, te quitan la música, y todo va a ser meros ingenieros, pues Nos tapan el alma. ¿Qué dicen? Nos tapan el alma, nos la Nos tapan tapan. el alma. Nos quitan colores. Totalmente. Sí. Hombre, es Claro. una forma de reprimir un poco el hemisferio derecho, ¿no? De alguna manera, que es el creativo, ¿no? Pero también es una época de robotizar un poco a la humanidad, ¿eh? O sea, por eso digo, estamos Sí, entrando sí. un poco en esta fase de robotización de alguna determinada manera, porque es como, bueno, supongo que a todos nos ha pasado, vamos, en un grado o en otro, que te dejas la cartera en casa y dices, vamos, la cartera, madre mía, hoy le digo a cualquiera que me pague la comida porque se me ha olvidado coger la cartera. Vale. Ahora, como se te quede el móvil en casa, Ah, sí, ya estás perdido. 50 kilómetros te haces otra vez de vuelta a tu casa para coger el móvil y dices, madre, estamos locos, Perdido. estamos muy locos, Sí, muy sí, locos sí. con esto, ¿no? O sea, Y La ahí hay una dependencia. paradoja, porque tenemos ahí una dependencia del móvil que nos conecta con el mundo, pero a la vez estamos muy solos. Porque estar con el móvil, al final, hay gente que tiene un vacío y ha habido suicidios por culpa de las redes sociales, por esta paradoja, ¿no? Pero esta contradicción. La verdad Sí. es que sí, hay que estar atentos. Es decir, yo siempre digo, hay que estar alerta. Parece, coincido con vosotros, yo lo observo mucho, hay como ese... Yo diría que parece que una parte importante de la población está dormida, está anestesiada ante cualquier circunstancia, es lo que hay, es lo que es, ¿no? Que decíais antes, que decía Jesús, también decía Silvia y Fran. Pero evidentemente hay que despertar ante la realidad, tenemos que estar despiertos, tenemos que intentar. Y en ese sentido de estar despiertos, yo me gustaría preguntaros a cada uno de vosotros, ¿cuál es la brújula en vuestra vida? ¿Qué brújula tenéis? ¿Qué orientación tenéis en este momento? Hombre, yo compartir, o sea, tú lo sabes, tú me conoces, Federico, nos conocemos hace 25 años por lo menos. Hemos hecho de Por lo casi menos. todo. En esta vida, vamos a decir. Casi todo de comunicación, ¿eh? Casi Sí, todo de sí. comunicación. Cierto. Y
Y es cierto que ahora mismo, en esta época mía de mi historia, sí que estoy en un momento de empezar a transmitir todo mi trabajo, mi conocimiento, toda mi investigación de muchos años, que sabes que tú me lo decías de siempre, pero publica, pero déjate de ser tan perfeccionista, no cojas esto. Quiero decir, he llegado a un momento en mi vida donde realmente quiero compartir con los demás, ¿no? He tenido mis momentos de reflexión y de soledad desde el punto de vista de mi trabajo personal, pero creo que es un momento donde hay que empezar a despertar, como bien dices, a la gente. O sea, porque creo que hay una especie de anestesia social demasiado grande que con el ruido social no se nota. Está muy bien, por eso digo que está muy bien montado esto, hay como mucho ruido y entonces parece que no pasa nada y que todo funciona perfectamente. Y hay que hacer, pues eso, coger a la persona y realmente zarandearla para que tome conciencia de lo que está pasando y que haya un despertar de la humanidad, pero otro despertar, no el tecnológico, que está muy bien, ¿vale? Nos pueden ayudar o nos puede ayudar a facilitarnos el trabajo, porque yo me acuerdo cuando era más pequeño, decían, en el futuro va a haber robots que te van a quitar el trabajo y entonces el mundo va a ser mejor y tal. Sí, sí, te quitan el trabajo. Te quedarás solo en casa. Esto no mejora. Te quitan el trabajo y te dejan en el paro. Entonces, no, realmente es, pues eso, utilizar las máquinas hasta, bueno, todo lo que haga falta, pero siempre pensando que es que somos humanos, somos seres de luz y por lo tanto tenemos que transmitir esa luz a los demás. Además, muchas veces simplemente el pensamiento o la actitud desde lo más profundo hace que eso se traslade a los demás. O sea, no tenemos que hacer muchas veces otro tipo de trabajos, simplemente hacer que se traslade, porque el pensamiento es súper poderoso, es lo más potente que tiene un ser humano. Y por supuesto, cuando tú piensas positivamente y transmites esa positividad, haces que la gente funcione. Y estás dando una información no verbal, porque muchas veces no necesitamos hablar. O sea, nosotros nos movemos por sentimientos, está claro, y transmitimos ese sentimiento de alegría y de bienestar. Y no hace falta decir nada, absolutamente nada para transmitirlo. Porque nosotros creo que todos nos pasa, ¿no? Cuando ves a alguien y te dice, ¿qué te pasa hoy? Te veo un poco rarito. Ya estamos transmitiendo, no ha dicho ni pío, simplemente es algo, una actitud, ¿no? Percibimos, o sea, tenemos una capacidad de percibir, que sí que es cierto que parece que la tenemos dormida, pero no es verdad, no la tenemos dormida. Lo que pasa es que no la utilizamos generalmente, pero la tenemos, todos, sin excepción. Todos sin excepción. Por muy cerraditos que seamos o nos pongamos la boina a martillazos, todos tenemos esa facultad. O sea, eso no es algo que es común al ser humano. Yo creo que es lo bonito que tenemos, ¿no? El ser humano. Por eso tenemos ese lobo que hablábamos antes, pero también tenemos ese ser tan maravilloso, ¿no? Que en momentos de... El lobo es un ser maravilloso. Hombre, está muy estereotipado el pobre lobo. De esta noria. El arquetipo salvaje, ¿no? Digamos así. Pero un lobo en sus momentos, con su manada, también. Exactamente. Es un ser social también. Totalmente. Es un ser social. Es así. Silvia, ¿cuál es tu brújula en estos instantes? Bueno, en estos y desde hace mucho, ¿vale? Esta percepción de la que habla Jesús, ese notar el más allá de las palabras a veces, ¿no? Por eso ponía, bueno, pues eso, que me ponía en la idea de sobre todo la buena comunicación contigo mismo, ¿no? El poder comunicarnos con nosotros mismos, saber lo que queremos y cómo lo queremos, hace que te sientas menos solo, no hace que no te encuentres con momentos de soledad. No se van así, se nos presentan, pero lo tomamos de otra manera. Al final es la actitud. Yo en mi época, muchos años de soledad acompañada y de soledad sola, ¿no? Vamos a decirlo así. Mis compañeras han sido las cartas del tarot y, bueno, mis compañeros han sido los 22, empecé con los 22 arcanos mayores y son 22 arquetipos de mí misma, ¿no?
como para fomentar esta comunicación conmigo que antes de descubrir la técnica del espejo y todas estas cosas que hemos ido haciendo, pues era como el hablar conmigo se me hacía un poco lío, ¿no? Pero sabía que tenía que encontrar un equilibrio entre mi cabeza y mi corazón, ¿no? Vamos a decirlo así. Así que cogí como herramienta, entre otras cosas que he ido haciendo, los arquetipos del tarot. Y entonces, pues ellos han sido durante muchos años una compañía extra. Han sido buenos amigos, podemos Muy decir, buenos Silvia. amigos, muy buenos amigos. Muy buenos amigos porque yo he tenido muchas circunstancias, muchas veces cambios de ciclo y he tenido que empezar desde cero muchas veces. Y a veces no podía llevarme nada de lo que tenía y las cartas han sido mi universo y que siempre han ido dentro de mi mochila. Así que sí, han sido buenas compañeras. La verdad es que ha habido momentos muy duros, Sí. como todos, que todos pasamos por... Pero también estos momentos muy duros de soledad son los que hoy puedo decir que esta soledad nos sirve para encontrarnos a nosotros mismos, para escucharnos. Esa perfección que tenemos todos y que muchos enseguida cerramos la puerta. No, yo esto no lo quiero ver, no quiero escuchar, pero todo me pasa a mí, no pasa, me he quedado así, me he quedado así, me he abandonado. ¿Por qué? No te ha abandonado nadie, se tenía que ir, él tenía otro camino, por ejemplo, ¿no? No sé, hay muchas maneras de ver la soledad y yo creo que como todo es un ingrediente más. Si le pones mucho, pues te ahoga, claro. Sí, también, ¿no? Y si le pones poco, pues poca soledad, pues también te ahoga porque también necesitamos ese espacio de estar con nosotros mismos. Sí, Fran, además de, como objetivo, admitimos en la editorial Libros con Atenea, ¿qué más brújulas tienes en este momento? Bueno, yo brújula, yo tengo mis 4 acuerdos, que también lo recomiendo como libro, que yo creo que te da una brújula contigo y con los demás, que es esto, no supongas, porque hacerse eso de elucubraciones mentales es no vivir la realidad, es algo que no existe y que puedes condicionar tus relaciones. Cuida tus palabras, porque son clave, las palabras tienen mucho poder, por mucho que la gente no crea que las palabras tienen poder. Llamar a alguien lento, a otro rápido, a otro histórico y a otro foral, tiene mucho poder eso. Así que cuidar las palabras, dar siempre lo mejor, porque así, aunque las cosas no salgan bien o no salgan como esperas, si has dado lo mejor, no es reproche. Y por último, no te tomes nada como algo personal, amigo. Totalmente. Que todo es personal, pero no te lo tomes como algo personal, como algo que te han querido hacer a ti a tope, ¿no? Aunque todo en la vida es personal, porque para eso estamos vivos, para sentirlo, pero no te lo tomes como un ataque. Tómatelo como un aprendizaje de ti y del otro. Y esa es mi brújula, Fede. En mi soledad y en mis relaciones con otros. Buena brújula también. Hace muchos años que está el libro de los 4 acuerdos. Los 4 acuerdos, sí. Y eso de no tomarte nada personalmente, a mí, eso del 2008 creo que leí el libro 2010, me sirvió de mucho, porque yo era tan sensible con todo que todo me lo tomaba como personal, y realmente no es personal. Que alguien lleve un mal día y te haya contestado mal, no es culpa tuya. La culpa no es otro concepto más, ¿no? Entonces, sí es verdad que son 4 de los acuerdos que las mochilas te ordenan la mochila, ¿no? Te ayudan a llevar el peso. Sí, pero yo insisto en que todo es personal, ¿eh? Aunque no te lo quieras tomar como algo personal, todo es personal porque eres persona y estás viva y te lo Claro que te lo tomas personal. Tienes que sentirlo, porque si no, sí. no si no te lo tomas, no tienes comunicación, no tienes relación con el otro. No. Sí se puede experimentar, pero de ahí a quedártelo, ¿no? Claro, exacto. A que tus emociones estén condicionadas a porque alguien te diga, ha dicho A, B o C, ¿no? Vive tu emoción
Ahí está. sin Hay que tela, transformarlo, pero no te lo señores. están haciendo porque seas tú. O sea, porque me llame Fran y joder, es que me tiene que pasar a No, mí. Hombre, pues claro que me tiene que pasar a mí, si no, no sería Silvia, no sería Fran. claro, La verdad es que la vida es en muchas ocasiones un aprendizaje, un maravilloso aprendizaje, aunque también total. es verdad, no nos gusta siempre. Igual que las crisis no nos gustan, el dolor, recordando una de las máximas del budismo, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional y el sufrimiento lo trae la mente. Por eso tenemos que intentar, hoy ha quedado plasmado, ha quedado realmente, ha sido el gran terreno de juego que tenemos que ser nosotros mismos, que también despertar esa conciencia, esa solidaridad, transformarnos y utilizar no solamente la maravillosa tecnología que nos ayuda, gracias a la tecnología estamos comunicados ahora, pero también la humanidad en la que nos está moviendo y la que está guiando en este instante a la tecnología. Y en ese sentido, me gustaría ya en la recta final del programa recordar que tanto mi buena amiga Silvia, y con ese libro, un libro que ha presentado, yo estuve la ocasión también de estar en la presentación hace breves semanas, un libro muy, muy interesante, que verdad os lo recomiendo para que no solamente es un libro sobre el tarot, es un libro sobre el sendero de tu vida. Y eso me parece muy interesante. Mira, nuestro querido amigo Qué Fran, bonito. que es el editor, libros está publicado en libros con Atenea, lo encontráis perfectamente en Amazon. Danos una breve pincelada de ese libro, Silvia. Una Bueno, breve pincelada, es decir, no voy a ¿sabes? Para pincelar. animar a las personas que nos están viendo a que se acerquen a tu obra, a que lo compren, a que lo pidan. Bueno, Tarot en Ruta es un libro que cuando, después de muchos años de autodidacta, me decidí a dedicarme profesionalmente a leer las cartas, ¿no? Pues necesitaba, la gente ya me conocía, mis cercanos, pero necesitaba explicar, como siempre he ido muy corriendo, ¿no? Por aquello de falta de tiempo y estas cosas, porque he tenido que gestionar también, pues decidí mostrar un poco, así como muy por encima, un poco de mi experiencia con las cartas, ¿no? Para qué me han servido a mí, en qué momento monté, bueno, pues de mi historia, como son 13 capítulos de historias diferentes, donde, pues eso, cuento cómo conocí en ese momento las cartas, para qué me servían, qué reflexiones, para qué. No quería hacer un libro técnico de tarot porque, bueno, porque hay muchísimos y muy buenos, pero sí quería ofrecer, pues eso, la experiencia, ¿no? Y como una carta de presentación de que es una herramienta más de autoevaluación y autoconocimiento. Y bueno, y así lo vendo yo y así lo ofrezco. Que lo compren y que se sumerjan Eso, en esta realidad, ¿verdad, Silvia? Y sí. bueno, anda que no tenía ganas yo de poder decir a mi buen amigo Jesús Morales, como él decía hace un rato, nos conocemos hace tiempo, hemos compartido muchas cosas, muchos programas, jornadas, eventos, congresos, conferencias, mesas redondas, y tenía gran ilusión. Te lo decía muy a menudo, ¿para cuándo el libro? ¿Para cuándo tu primera criatura? Por fin está la primera obra de Jesús Morales, que es sobre la firma de la rúbrica, ¿no? Jesús, ¿cómo se llama? Háblanos un poco de tu primer ejemplar. Sí, se llama Primera Firma, criatura. Texto y Rúbrica. Es un libro relativamente sencillo en cuanto a lo que es la lectura, es más de consulta y tiene como la posibilidad de, desde el punto de vista profesional, entender firmas que vemos habitualmente en nuestro entorno para conocer a la persona, comportamientos, formas de actitudes, un poco cómo puede funcionar, inclusive algún tipo de alteración que pueda presentar, ¿no?, la persona. Eso por un lado. Y por otro lado, pues tiene una parte también como divertida. Yo diría divertida porque podemos un poco reírnos de las firmas que podemos ver pues, con los amigos, en una reunión y cosas así, para saber un poco cómo funciona, porque luego nos sorprendemos. Es muy curioso como
cuando una persona transmite una firma, una escritura, dice la verdad de lo que es. O sea, lo más profundo de sí mismo lo proyecta a través de la escritura y a través de su firma. Entonces, ahí sí que no engaña. Yo siempre lo comparo un poco, cuando tú dices cosas, o hablas de la forma que sea, tu mente puede contar una historia, pero cuando tú hablas desde el corazón o desde la emoción, que es un poco lo que yo analizo en la escritura o en las firmas, lo que vemos es realmente la verdad de la persona, cómo es una persona en realidad. Porque muchas veces la persona no se conoce, ojo, y otras veces, pues la persona no quiere que se la conozca, ¿vale? Muchas veces, pues por ejemplo, cuando se hacen estudios o hago estudios de falsificaciones de firmas y tal, pues evidentemente la persona que intenta, digamos, copiar una firma de otra persona para, bueno, pues evidentemente con un fin poco sano, porque cuando se falsifica una firma siempre lleva una finalidad. Bueno, pues con este libro podemos ver este tipo de detalles, ¿no? Está explicado un poco cómo ir averiguando firmas, cómo verlas, las trazadas, cómo se hacen, en dónde se ubica dentro de un escrito, el porqué de escribir o firmar en un lugar y no en otro, qué significa desde el punto de vista físico, mental y emocional. Entonces es un libro realmente que, bueno, yo no pensaba publicarlo, o sea, inicialmente no pensaba publicarlo porque esta no es la obra, como decías tú, es la obra, no. Esto es un apartado más simple, más sencillo, pues un poco porque quería compartirlo y que fuera algo divertido, pero a la vez, por supuesto, con mucho peso específico y muy bien estudiado y muy bien investigado. Vamos, que no es un cómic en absoluto, es un libro que tiene mucho peso, pero es sencillo. He querido sintetizar al máximo esa información para que realmente aquella persona que lo compre no le resulte un ladrillo, sino que sea algo divertido, atractivo e ilustrativo. Entonces esa es un poco la idea del libro. Creo que es la mejor forma de definirlo. Sí, Un libro divertido, es muy, entretenido y es muy muy ameno, ilustrativo. tú lo decías, tiene muchísimas ilustraciones también y es Sí, muy, muy didáctico y es, todo nos encanta siempre mirar alguna firma, la nuestra que se parece, las personas que tenemos, bueno, nos gusta cotillear un poquito, sí. está bien, ¿no? Bueno, y además debo decir que he tenido la satisfacción de hacer el prólogo de esta obra de mi buen amigo Jesús Morales, que para mí ha sido de verdad un orgullo y una satisfacción. Pues agradecer, ya estamos en la recta final, antes de deciros hasta muy pronto, porque estaréis con nosotros si os apetece dentro de unas semanas. Sé que hay alguien que va a hacer por ahí el camino, es una parte del camino de Santiago, pero no desvelaremos nada de ello. Y deciros que os agradecemos, si os ha gustado el programa, deis like y que os suscribáis. Os agradecemos que os suscribáis también al canal porque es muy, muy importante contar con vuestra presencia, vuestro apoyo, vuestra participación. Sabéis que el programa es en directo, pero lo podéis ver todas las veces que queráis. Pues agradecer a Silvia Mastay. Gracias, Silvia, por haber Fede, compartido este antes de tiempo. Sí, dime, Fran. perdona que me meta aquí, Pin, No, pero dime. vamos a leer los comentarios de los Sí, bueno, tenemos al espectadores. final algunos, no más. Joder, Sí. algunos. Es que hay mucho, he visto que había un montonazo, por eso. Sí, hay Venga, una vamos con ello. de que Ada, ella Mm, es voluntaria en una ONG que hacen compañía y sí. relaciones de amistad y tiene una amiga de 99 años, que nuestra amistad empezó hace 5 años, me explica su vida, sus recuerdos y muchas veces es cambiar las rutinas que se estaban haciendo sobre el tema de la soledad. Y aquí hay una pregunta para ti, Jesús. También para Silvia y para Fede, porque ellos son profesionales de este campo. Las personas mayores es difícil que busquen al profesional. No sé si Jesús Morales podría explicar si la edad influye también en buscar ayuda a un profesional. Porque también has hecho ese detalle de que van más las mujeres a consulta que los hombres, que también es un dato real que las mujeres van más al médico que los hombres tenemos Sí. que aguantar ahí. Su nombre aguanta, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué pasa con esto, con Bueno, la edad? vamos a ver, yo en la consulta, la gama de personas que vienen es muy amplia. O sea, vienen desde niños de 7 años, que no están sus padres un poco para ayudarlos en problemas de inquietud, de nerviosismo, bueno,
trastornos varios que pueden tener a nivel emocional y la persona más mayor que viene ahora mismo a la consulta ronda los 80 años. Es decir, no hay edad realmente. Hay ganas de cambiar, hay ganas de seguir viviendo y disfrutar de la vida. O sea, no hay una edad para disfrutar de la vida. Cualquier edad es buena. O sea, todo se puede hacer en cualquier momento. Por supuesto, sabiendo nuestras limitaciones naturales, lógicamente. Pero a la hora de ayudar a alguien, esta terapia, por lo menos, la terapia que yo trabajo, no tiene una edad específica. Sí que es cierto, bueno, decía antes lo de que vienen más señoras que señores a la consulta, pero bueno, yo siempre le hemos hablado a Federico y yo, Sí. evidentemente tienen una mente más abierta la mujer que el hombre a la hora de ver que necesita ayuda y pedirla. Nosotros los hombres somos un poco más duros, es como Hay que no nos aguantar. pasa nada. Sí, es como que nunca te pasa nada, ¿no? Otra etiqueta, ¿no? Otra etiqueta que va gratis. Es una realidad, o sea, hay que tener conciencia de eso, que al final somos diferentes, ¿no? En cuanto a esa forma de funcionar. Pero no quiere decir que no necesitemos las mismas Claro. ayudas, muchísimo menos. Porque, por supuesto que también vienen señores a la consulta con problemas similares. Entonces, a la hora de trabajar, da igual. O sea, por eso decía, la edad no tiene ninguna importancia con la grafoterapia y, por supuesto, el sexo tampoco, en absoluto. No, lo que pasa es que, bueno... Que son venga, excusas. Son Que a veces No sí, buscamos a veces Las sí. cuestiones del alma no hay tanta etiqueta, ¿no? En el alma, digo, las cuestiones del alma no llevan tantas etiquetas. Claro. No hay edad para el alma no tiene edad en ese sentido. Sí. Bueno, seguimos Gracias. con... Hay una diferencia entre los primeros años de educación, la etapa infantil, a cuanto a la escuela, es contenido curricular. Se debía pedir un cambio, añadir los contenidos curriculares. Llevamos muchos años pidiendo los cambios. Sí. A ver si algún día se ponen Llegan. manos a la obra. Que el currículo tuviera materias de crecimiento personal, Gestión emocional, emocional, hubiera sí. meditación, comunicación no violenta, aprender lo que es la comunicación, muchas cosas. Dice Agustín que no quiere que se haya dado la vuelta a la tortilla, que la educación ya desde hace años está obsoleta y no se ha hecho nada, y por la sanidad tampoco. Y ahora ya sí, para despedir, Ana nos dice que Sí, excelente le damos las programa. Muchas gracias. Está muy participativa Buenas también, Ada. La verdad es que, bueno, pues agradeceros que hayáis estado aquí compartiendo este tiempo con todos estos buenos amigos, con la gran familia. Y como siempre, recuerda algo muy importante, es una frase mía de hace tiempo: jamás estás sola. La vida siempre te acompaña, la vida siempre está contigo, porque tú formas parte de la vida. Y este además es tu programa, Menú para el Alma, Menú para tu alma. Siempre estamos aquí. Que seas feliz, desde el corazón hasta el alma.